Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad que nos dan de poder explicar, en cierta manera, desde un contexto de lo que es la gerencia o la dirección de un hospital, lo que ha sido este momento, este episodio, esta contingencia, que nos ha tocado vivir históricamente como mundo y país, y especialmente lo que les voy a contar desde el punto de vista de un hospital de alta complejidad, el tercer hospital más grande del país, que somos el referente COVID para la región de la Araucanía y también, bueno, estamos a la espera quizás de que nos empiecen a llegar pacientes desde Santiago y de otras comunas si es que llegara a necesitar el traslado de pacientes a través de la gestión de cama, que un poco explicó también Sebastián. Bueno, en primer lugar, decirles que cómo dirigir o gerenciar en momentos de crisis es la pregunta que vamos a tratar de responder en esta presentación, o que pretendo que respondamos en esta presentación. Bueno, como les decía, nos tocó la pandemia SARS-CoV-2, que significa síndrome respiratorio agudo severo, COVID o coronavirus 2. Hubo uno primero que fue por ahí por el año 2006, que no alcanzó a ser una pandemia a nivel mundial. Y la experiencia que hemos tenido como hospital. Este es el Hospital Hernán Enrique Aravena, la fachada principal, un hospital que ocupa 82.000 metros cuadrados, tiene 719 camas y el referente del sur de Chile, como también obviamente de la Araucanía, para algunas especialidades como cardiocirugía o cardiología para el sur, y también lo que tiene que ver con niños fisurados. Bueno, en primer lugar, ¿qué hace un gerente o hace un director? Unir dos mundos. Un mundo que es el mundo académico, el mundo donde uno aprende metodologías, aprende cómo poder enfrentar distintos episodios, distintas realidades que tiene el mundo real, obviamente, y en un hospital de estas características es bastante complejo, y lo que tiene que hacer el director y la gerencia es unir estos dos mundos para que pueda funcionar bien organizacionalmente un establecimiento. Me quiero quedar con dos imágenes similares. Una que tiene que ver con la realidad virtual, donde mi hijo juega prácticamente todos los días. Hoy día tiene los dedos muy gorditos ya, tanto jugar a esto del juego virtual, pero me refleja a mí un poco la realidad normal de un establecimiento de salud, donde uno juega en primera persona como director o como gerente, y tiene tiempo de parar el juego, tiene tiempo de parar una reunión, partir el día lunes nuevamente, retomando el mismo tema. Puede incluso fallar, puede incluso cometer errores, pero puede repararlo, tiene tiempo. Sin embargo, en esta otra realidad, que es la realidad en crisis, una realidad que nos pone a nosotros en un contexto de sentimiento, podemos quedar congelados frente a una imagen o también podemos actuar. Lo que se pide en esto es actuar, tomar decisiones. Uno no tiene mucho tiempo para poder planificar, tiene que aplicar lo que uno aprendió. En este minuto, el minuto de la crisis, donde uno tiene que aplicar lo que aprendió desde el punto de vista de los estudios, de la gerencia, de lo que uno hace a través de lo que es la academia y el tiempo normal. Bueno, por lo tanto son opuestos, son dos realidades opuestas, una realidad normal y una realidad en crisis. ¿Conocen estos edificios? Yo creo que la mayoría que vive en Temuco sí, los que no viven en Temuco obviamente no lo conocen. Bueno, son dos edificios muy prestigiosos, un edificio que es un hotel, el Hotel Dreams, que está prácticamente en todas las ciudades, y la Clínica Alemana, que también está en todas las ciudades. Son dos entidades privadas que son prestigiosas. Desde el punto de vista social, nosotros en la región tenemos un edificio, que es este, que es del Hospital Hernán Enrique Aravena. Bueno, que la cantidad de camas que tiene el Hospital Hernán Enrique Aravena es 7 veces el hospital, o sea, el Hotel Dreams. Y la clínica alemana, la producción de la clínica alemana, el Hospital Hernán Enrique Aravena, es 15 veces esta producción. Por lo tanto, es un tremendo edificio, una tremenda institución que hay que liderar y tratar de hacer que funcione de la mejor forma posible. Estamos dentro de una región, que es la región de la Araucanía. Como ustedes bien se están moviendo las figuras, eso significa que todo confluye hasta este hospital, en todo lo que es la derivación de patologías. Bueno, y ahora nos tocó, en lo que es pandemia, nos tocó ser el referente COVID para todos los pacientes que sufren la enfermedad del COVID-19 por el virus SARS-CoV-2. Tenemos 957.000 habitantes como región, repartidos en dos servicios importantes, la Araucanía Norte y la Araucanía Sur, donde Araucanía Sur representa el 76,4% de los habitantes, el 84,5% de la población es FONASA, una cantidad importante dentro de lo que es el promedio nacional, estamos por sobre el promedio, y también no olvidar que somos la región más pobre, la región con mayor ruralidad
que también enfrenta problemas dentro de lo que es este contexto. Este gráfico solo muestra la cantidad de hospitales por la cantidad de población potencial. Esta región tiene un hospital de alta complejidad para todos sus habitantes de esta región, sin considerar que es referente también del sur de Chile. Y miren lo que pasa con Valdivia, con Osorno, Reloncaví, que también es un hospital para una cantidad de población que es superior a lo que tiene el resto del país, donde hay regiones que tienen 2 millones de habitantes y tienen hasta 5 hospitales de alta complejidad. Desde este contexto ustedes se pueden ir imaginando lo que nos tocó vivir y lo que nos tocaba enfrentar. Por lo tanto, empezaba el miedo, empezaba el susto, cuando uno conoce las cifras de lo que le podía tocar. Entonces, ¿qué habilidades debe tener un gerente para una organización de este tamaño? Es relativamente fácil encontrarlo porque este es un puesto que tiene alta dirección pública, por lo tanto uno postula y tiene ciertos requisitos que cumplir, que están dados por el perfil del cargo, es decir, la selección del cargo, de una cantidad de años que cumplir, una cantidad de experiencia que tiene, y hay una descripción también de algunos factores que son importantes y que tienen que ver con la visión estratégica, gestión de logros, los que aparecen ahí, con su ponderación correspondiente. Sin embargo, yo me atrevo a decir que dentro de lo que es la gestión formal, como el mundo teórico de lo que estamos viendo acá, hay una parte que es importante de lo que tiene que ver, sobre todo en este tiempo que uno se vio enfrentado a una situación de crisis. Primero, tener una gran sensibilidad con la gestión pública, o sea, el rol. ¿Cuál es el rol que tiene un establecimiento? No necesariamente de salud, sino que también un establecimiento de otra área pública que tiene que enfrentar temas sociales. Conformar equipos fuertes y con carácter. Siempre el logro tiene que ser del equipo. Ustedes tienen que, si van a enfrentar una situación de gerencia como director, yo he podido comprobar que cuando uno está respaldado por un buen equipo de trabajo y uno respalda también y le pone piso a su equipo de salud en este caso, se pueden lograr grandes cosas. Velar por el interés general sobre el particular. Esto es casi obvio, pero fíjense que no se es consecuente. Muchas veces no hay consecuencia dentro de los establecimientos, hay un tema de velar por el interés particular más que el general. ¿Hacia dónde va el hospital? ¿Cuál es el desarrollo del hospital? Eso es la consecuencia, ese es el interés general sobre el desarrollo hospitalario, sobre el desarrollo de la institución. Comunicar para liderar es algo que también he podido comprobar, que si uno mientras más comunica, mientras más información entrega, mientras más estamos todos complementados, es más fácil administrar un establecimiento. Siempre considerar causa-efecto. Aquí hay un tema súper importante y que fue puesto a prueba con lágrimas y sangre, por no decir la otra palabra, pero fue difícil enfrentar esta parte porque la velocidad con la que trabajamos, la velocidad, por todos los que querían hablar, todos los que querían opinar respecto al tema, hacía que muchas veces metimos la pata en el sentido de se hacía una cosa y esto repercutía. Bueno, hubo que estar constantemente, y así todo pasaron hechos importantes que vamos a ver más adelante, hubo que estar constantemente diciendo, pidiendo que el único que hablaba, el único que tenía que comunicar era el director y el equipo de comunicaciones. Tener cuidado con lo que uno dice. Todo lo que uno podía decir o lo que uno no dejaba de decir producía un efecto en la comunidad, en la ciudadanía, en la comunidad hospitalaria. Conocer a los actores internos, lograr sumar más que restar. Eso es algo también muy importante. Enfocarse en la toma de decisiones, disminuir la catarsis. Estamos acostumbrados dentro de las instituciones públicas a hacer reuniones, otra reunión, y no tomamos nunca decisiones. Bueno, aquí hubo que tomarlas sí o sí. Hubo que enfrentar esta situación y decir, ya, no le demos más vuelta, tomemos la decisión y después vemos cómo lo arreglamos si es que sale mal. Porque la ola, la avalancha se venía encima, o se sentía ese, desde el punto de vista como hospital referente de COVID, cuando uno miraba las cifras. Posición firme con los objetivos y comprensible con las personas. Ese es un tema que es muy importante. Uno puede tener los objetivos muy claros, pero tiene que también ser comprensible que hay situaciones o hay personas que sí pueden enfrentarlo o no pueden enfrentarlo. Aquí tuvimos personas con miedo, asustadas, muchos profesionales que querían también estar y otros que querían restarse. Entonces había que tener una posición firme frente al objetivo y también considerar que había miedo. Por lo tanto, una de las cosas más importantes era influir positivamente en los estados de ánimo, y esa es la única forma de enfrentar esta crisis. El estado de ánimo tiene que estar al tope, tiene que estar comprometida la gente. Nosotros apelamos mucho al 51% del deseo de estar, al 49% del miedo, del susto, el que no quiero ir. Apelamos a ese 51%, no obligamos a nadie, no fuimos coercitivos ni punitivos. Apelamos a eso y como les voy a mostrar a través de un plan súper importante que desarrollamos.
Otra cosa es el equipo, como les decía, el equipo directivo tiene que ser fuerte, un buen equipo. Tenemos al doctor Manuel Vial, que es un cirujano, que hasta enero del presente año fue el subdirector médico. Que tenemos al enfermero universitario Luis Quiñones Soto, subdirector de gestión del cuidado y el director subrogante del hospital. Pero esta primera línea, que eran de estas dos personas que representaban el mundo médico y el mundo de los enfermeros, de la gestión del cuidado del hospital, tuvimos que fortalecernos. Lo que iba a pasar, lo que íbamos a enfrentar, no era de una sola especialidad, no solo de un ambiente quirúrgico, también tenía que ver con un ambiente de urgenciología y un ambiente de medicina interna. El doctor Claudio Vega, urgenciólogo, el doctor Orlando Sepúlveda, internista, conformaron esta potente subdirección médica en que tuvieron que coordinarse e interactuar entre ellos, tanto la parte quirúrgica, la urgenciología, como la medicina interna, tanto para seguir operando pacientes, seguir actuando en términos quirúrgicos, tanto desde el punto de vista de urgencia de lo que estaba ocurriendo, y la mirada también del cuidado de los pacientes a través de la medicina interna. Estos tres subdirectores tuvieron que actuar. Bueno, esta es la primera línea, la línea blanca, y tenemos dos profesionales más, la señora Alejandra Bravo, su directora administrativa, y la señora Andrea Rivas, a cargo del desarrollo de las personas, y el director. Esta es la línea que soporta a la primera línea dentro de la gestión. Y otro punto importante tenía que ver con el Consejo de la Sociedad Civil. Mantuvimos relaciones directas con el Consejo de la Sociedad Civil porque ellos son parte de nuestro equipo directivo, asesoran al director de un establecimiento de salud. Prácticamente todos los hospitales de alta complejidad tienen un COSOC. Y teníamos relaciones y veíamos lo que estaba ocurriendo porque tuvimos que enfrentar una situación importante donde tuvimos que tomar medidas que afectaron a los pacientes. La planificación estratégica que la vimos con ellos, con el COSOC, con el equipo directivo, con los gremios, definimos en octubre del 2018, apenas se asumió la dirección, bueno, empezamos a trabajar el contexto de misión y visión, donde tuvimos aquí la oportunidad de trabajar con Ismael Tolosa, que nos apoyó y nos ayudó en respecto a lo que fue la gestión de armar una planificación estratégica. Bueno, y nos quedamos bastante satisfechos en el contexto de lo que es la pandemia porque pudimos comprobar que sí somos un hospital de alta complejidad importante, con excelencia en la atención de salud, pudimos sacar adelante todo nuestro problema porque nos tocó ser los primeros de abordar este tema de la contingencia de COVID y con trabajadores comprometidos. Todos nuestros trabajadores, el 90%, 95% de nuestros trabajadores estaba comprometido con la salud, estaba comprometido con venir, no se restaron a lo que es la atención de salud. Y la visión, bueno, ser un referente nacional con un trato humanizado, digno y igualitario, la verdad que nos puso frente al escenario de ser el referente nacional, porque fuimos los primeros como hospital en enfrentar esto. Entonces, ¿cuál es la clave para una gerencia en tiempos complejos? Coordinar actores. No sé dónde aparecieron esas rayas rojas que hay ahí, o las veo yo nomás. Bueno, coordinar actores involucrados. La verdad que ese es el principal factor que tiene el trabajar en un momento, bueno, en todo momento dentro de una organización de un tamaño importante, en que uno tiene que hacer que los actores, tanto el gobierno nacional como regional, en este caso el CORE, a través del intendente, las organizaciones tanto de enfermos como políticas también están interactuando con nosotros, lo religioso, todo el mundo espiritual que está también con ganas de trabajar con el hospital, confluyen hacia un solo vértice, y desde el punto de vista interno de la organización, los voluntarios, el COSOC, los gremios, que son otras fuerzas que están también presionando a la dirección o presionando a la gerencia. Esto hace que miremos y tengamos que estar atentos a lo que está pasando con los actores, qué es lo que está ocurriendo con ellos, cuáles son sus demandas. Y en el punto de vista de la crisis fue coordinar estos actores. Aquí trabajó el gobierno regional, nos dieron recursos, estuvimos a los militares en Tobalá esperando con avión para poder traer ventiladores mecánicos, hasta las 2 de la mañana, 1:30 de la mañana, coordinando con el general cuántos ventiladores necesitábamos, cuándo iban a llegar, quién lo iba a buscar. Elementos de protección personal para nuestros funcionarios también. Bueno, ¿y esto para qué? Para conformar una oferta efectiva que agregue valor a la gestión. Esto es lo que hace el contexto de la gerencia o lo que hace el contexto de la dirección. Y dando respuesta obviamente a una demanda por servicio. Hay una demanda por servicio, conformando estos actores, teniendo claro quiénes van a interactuar, coordinando, hacemos que nuestra oferta también sea la mejor. Desde el punto de vista de en qué estábamos ante todo esto,
¿En qué estábamos ante todo esto? Bueno, optimizando la gestión 2018-2019 dentro de lo que era el mundo de la gestión programática, ¿cierto? Lo que tiene que ver con el mundo de las ideas, de la planificación, de los planes que teníamos que hacer. Esto es lo que estábamos haciendo. Y lo que pretendíamos, perseguíamos, era mejorar la gestión hospitalaria a través de que bajara la suspensión de pabellones. Ahí logramos 5.500 millones a través del gobierno regional, 10.000 millones con FONASA, 3.500 millones con logramos tener estos proyectos, y eso fue el poder trabajar a través de lo que es la gestión política, ¿no es cierto? Tenemos la gestión programática, la gestión política, y por último la gestión organizacional, que lo que hizo fue, apoyándonos en esto, tuvimos que pasar de un hospital quirúrgico a un hospital de infectología. Créanme que este fue el escenario más fuerte desde el punto de vista de transformación de un hospital que tenía 719 camas con pacientes acostados todos los días, 719 desayunos, 719 almuerzos, y todo lo que significa atender a 719 personas que están haciendo tratamiento o operatorio. Bueno, tuvimos que coordinarnos con el servicio de salud. Aquí tuvimos el apoyo tremendo del servicio del resto de los hospitales, de lo que ustedes vieron al principio de la conformación de los nodos, que nosotros tenemos 5. Pasar todos los pacientes a lo que era la atención de mediana complejidad para liberar las camas y transformarlas en camas UCI y UTI, que fue lo que explicó un poco Sebastián en la transformación que tiene el hospital, en aumentar la complejidad de las camas y mejorar la gestión. Otro tema que estábamos viendo también dentro de la planificación era el 2018-2022, tremendos grandes proyectos de armar los 5 pabellones que necesitábamos, 2 urgencias para el hospital y el centro oncológico complejo, que es lo que estábamos haciendo. Más alrededor de 7 proyectos, 8 proyectos que se estaban transformando o haciendo para el hospital. Y llegaron los vientos de cambio, ¿cierto? Ahí ocurrió en octubre del año pasado, del 19, en que se empezó a mirar a los hospitales de una manera en que nosotros, la línea que está abajo, los gráficos muestra que la línea roja, el 24% de la población decía que había que hacer una intervención en salud. No creía en la salud, no tenía confianza en la gestión de salud. Bueno, nosotros estamos al centro ahí donde dice cuidemos nuestro hospital, esos son nuestros gremios, con parte de los equipos de salud que salieron a pedir que no hicieran desmanes en el hospital, que no fuéramos a ser afectados. Bueno, esto era lo que estaba ocurriendo. Esto es lo que estábamos haciendo. Por lo tanto, trabajando en poder dar respuesta. Y ahí cobra sentido lo que hemos aprendido durante lo que hemos trabajado en el tema de gerencia social, o lo que hemos hecho el magíster y que estamos cursando el magíster, en que desde una administración pública tradicional tenemos que agregar valor a la gestión pública, y es parte de lo que estamos tratando de mostrar desde el punto de vista de lo que es la gestión que ha hecho este hospital en relación a lo que es el momento que estamos viviendo. Pero llegó este bichito, que no es feo, es un bicho bastante bonito, pero muy contagioso, muy peligroso, y que cambió al mundo completo. Esto fue lo que vimos nosotros a través de lo que era el virus SARS en febrero y marzo. Fíjense que el 8 de diciembre del 2019, la Organización Mundial de la Salud dice que el primer caso fue en China en esta fecha. Algunos hablan que fue un poquito antes, el 17 de noviembre, pero la fecha fue el de la OMS, el 8 de diciembre del 2019. La patología, como he dicho, es la denominada COVID-19, que afecta el tema de enfermedades respiratorias. Y bueno, que tiene un avance importante de contagio. Fíjense que del 20 de enero, el 291 casos, al 3 de febrero, o sea, en 10 días, 17.000 personas contagiadas. Y solo 3 meses después teníamos este panorama alrededor del mundo. Nosotros estábamos mirando esto como hospital. 2 meses en Chile llevamos ya nosotros como hospital, tenemos 2 meses ya que trabajando en plena pandemia. Y lo que mirábamos era esto. Chile, el segundo país de propagación más rápida a nivel mundial, el segundo país, como ven acá, de comparación con otros países. Por lo tanto, ¿qué hicimos? Había que... ¿Qué cambiaba en el escenario que les estoy hablando? Aparte de algunas cosas que ya les he dicho. Cambiaba el hecho de que ahora había que tomar decisiones rápidas que pudieran atacar 2 puntos importantes. Uno, lo que era la percepción, porque aquí hay 2 mundos importantes, el mundo perceptivo y el mundo técnico. Los técnicos decían, mira, hay que ponerse una mascarilla quirúrgica, no hay que usar N95 aquí, hay que ponerse solo esto, pero el mundo de la percepción, lo que era la protección que debía sentir nuestro funcionario, era algo que el director o el equipo directivo tenía que considerar a la hora de tomar decisiones.
Nosotros lo que hicimos en febrero, en la primera semana de marzo, fue darle la indicación como director que se comprara todo aquello que pilláramos. Todas las mascarillas que pilláramos, todas las mascarillas de 95, todas las mascarillas quirúrgicas, todas las batas, todos los guantes, todos los gorros, todas las antiparras, todo. Llevamos 4.600 millones de gastos. Suena harto, pero es poco. Porque los precios que se están manejando hoy día, fíjense que una mascarilla que costaba 30 pesos, hoy día cuestan 1.500 pesos. Entonces, por lo tanto, nosotros ocupábamos 3.000 batas diarias, ocupábamos 700 mascarillas diarias, porque había que recambiar, había son 3.000 trabajadores los que están en este hospital. Y había un mundo técnico que tenía que ver con el test, con las PCR, que ustedes también han escuchado, y cómo conformar un buen equipo de salud con el recurso humano necesario y las camas que eran también y los ventiladores. Bueno, el 15 de marzo del 2020 tuvimos el primer caso COVID en nuestra región. Y el 17 de marzo, 2 días después, teníamos nuestro primer hospitalizado. Y de ahí nos fuimos con una demanda, pero increíble, exponencial. En una semana tuvimos 2 pacientes ventilados, al día siguiente 4, después 6, llegamos a 11 en una semana. Del primer día que llegaron los 2 ventilados, a 11 ventilados en una semana. Bueno, nos concentramos en esto, darle a los funcionarios lo que necesitaban para atender a los pacientes. Este fue el foco. Si nosotros nos desviábamos de esto, que era la atención de pacientes, ese no era el foco. La atención era que nuestros funcionarios se sintieran protegidos. Bueno, y ahí está, 1.500 mascarillas, 1.500.000 mascarillas compramos para 7 meses. Hicimos un convenio con la UFRO a través de lo que es el biomolecular, no me acuerdo el científico, en donde pudimos ampliar nuestra cobertura para tomar los test y PCR. Estábamos quedando cortos, porque nosotros podíamos hacer hasta 200 exámenes diarios. Bueno, lo que hicimos fue aumentar casi a 400, 370 exámenes en conjunto con los dos laboratorios de la UFRO. Eso fue una alianza que hicimos bastante virtuosa, en que pudimos hoy día, estamos dando respuesta alrededor de 400 exámenes diarios. 240 funcionarios nuevos, de 26 pasamos a 49 camas UCI ventiladas como hospital, no como región. Y eso fue los grandes cambios. Fíjense que ver el tema de tener que cerrar el hospital, no más visitas, tener que cerrar el CDT, no más consultas, 210.000 consultas anuales que se hace este hospital, que es atención ambulatoria, 17.000 consultas mensuales, de un día para otro cerrado el CDT. No hay más consultas. Bueno, ahí entró el tema que estaba tocando Sebastián de la telemedicina. Tuvimos que poner a todos nuestros médicos conectados a través de sus teléfonos, de tablet, empezar a trabajar con nuestros pacientes, entregar los medicamentos. O sea, había muchas cosas que hacer. Pero nos topamos con esto, algo terrible, porque estábamos preparados, nos habíamos especializado, estábamos esperando la demanda, y la demanda a las primeras atenciones empieza a decir, bueno, ¿qué clase de personal de salud trabaja acá? Que no me dejan abrazar a mi papá, que no me lo han dejado ver, estando con COVID-19, o sea, quería la familia ir a estar con su papá. Otro diciendo claramente un error de protocolo, o sea, las personas que estaban en la urgencia, ellos dicen ahí, habíamos mamá, había de todo, dicen que hay un problema de protocolo, claramente un error de protocolo y que debía salir en la tele para poder denunciar esto. Otra, una becada nuestra, listo, eso sería todo, amigo. Fue un gusto conocerlos a todos, si muero, muero feliz, alcancé a ser doctora y ejercer un tiempo. Y pone una alarma. O sea, para lo que da el sistema este, que lo hemos hecho todo y que a lo mejor parte de la audiencia también es parte de esto y se presta para estas cuestiones, lo que hacen es un tremendo daño a una organización que está preocupada de salvar vidas. Se empieza a opinar, se empieza a dar opiniones sin tener ningún sustento y ninguna información clara. Estaba amenazada la motivación funcionaria. Y como estaba amenazada, nosotros tuvimos que empezar a hacer acciones distintas. ¿Cuáles fueron los momentos críticos? 5 momentos críticos. Primero, confirmación de intendente de la Araucanía de Víctor Manoli, dio positivo en test de coronavirus, nos quedamos solos. Nos quedamos sin intendente, sin seremi, sin general, nos quedamos sin director de servicio, nos quedamos sin subdirector médico. La única autoridad de salud que había en ese minuto, y disculpen que sea autorreferente, pero era yo, que no podía tomar ninguna decisión importante respecto a la comunidad, respecto al sistema de salud, a la red, porque yo soy el director del hospital, pero no puedo meterme en lo otro. Entonces, falta de información, lo que planteó Sebastián.
el servicio de salud tiene que entregar información, tiene que calmar a la comunidad, alguien tenía que liderar esto, bueno, no había nadie. O sea, nos tocó como región el peor escenario que podían tener, los primeros con coronavirus y sin ninguna autoridad. Posteriormente, como les decía, decisiones que se tomaban en el hospital que hubo que salir a desmentir. Efectivamente, había una circular que fue desautorizada por este director, tuve que enfrentar los medios, yo tuve que poner todo a disposición para poder bajar lo que era esto que llegó incluso a la presidencia, llegó este documento a Ginebra, o sea, recorrió prácticamente el mundo entero, hubo que salir y enfrentar la situación con todos los cojones posibles para poder hacer que esto no trascendiera y no tuviera efectos más negativos aún. Bueno, estas son las decisiones que muchas veces se toman y que no se piensa en el efecto que puede producir. Una vez que salió, yo a las 2 horas lo bajé y por lo tanto no tuvo más repercusión desde el punto de vista organizacional, pero sí desde el punto de vista político y de otras áreas. Jefe de infectología del Hospital de Temuco advierte un colapso de haber otra emergencia, o sea, empieza a hablarse de colapso. Empiezan a hablar otras personas dentro de la organización. Aquí hay que tener un ojo y hay que tener un cuidado único de quién comunica. Siempre antes de una pandemia, perdón, ante una crisis, uno tiene que tener muy claro, definido quién es el que comunica. Lamentablemente nosotros lo aprendimos durante la marcha, tuvimos que corregir esto rápidamente. Otra cosa fue el reportaje 24, que todos lo vieron. Lo bueno fue que aquí salimos bien parados, podríamos haber salido muy mal, porque nosotros no sabíamos lo que iba a salir. Entró la televisión, vino la prensa, filmó por todas partes, tomó opiniones, hizo entrevistas, y después salió algo que no sabíamos qué es lo que era, hasta el día que salió. Entonces son momentos críticos. Y el otro momento de crisis fue que se muere la primera funcionaria de salud, y se muere obviamente nuestro hospital, producto que éramos el primer hospital. Este también fue un momento que hubo que enfrentar, muy difícil, y también de un poco de motivación desde el punto de vista de nuestros funcionarios. Esta fue una funcionaria que luchó durante 35 días en ventilación mecánica, tuvo momentos de mejora que todos aplaudimos, estábamos todos contentos, y después decayó nuevamente. Con todo esto, con todo lo que hemos visto, bueno, nosotros teníamos un plan de liderazgo que fue hecho en aproximadamente los primeros 15 días del mes de marzo, donde a través de una reunión que duró 2 horas, armamos este plan. Esto debe ser como la primera lámina y la última lámina, porque en realidad mucho más que este plan no hay. No crean que este es un tremendo documento. Pero sí lo que hicimos fueron determinar 2 cosas importantes. Primero, las dimensiones, seguridad y ética. Teníamos que apelar a esto, darle la mayor seguridad a nuestros funcionarios para que pudieran enfrentar la situación, y la épica era que no había un momento distinto a este, o no iba a haber otro momento como este para poder actuar en salud. O sea, aquí era donde teníamos que nos llamaban a actuar, donde teníamos que dejar nuestra huella, donde nosotros como funcionarios de salud teníamos que estar. Y en ese contexto, bueno, en el tema de seguridad, armamos un plan concéntrico donde pusimos al funcionario, a la persona en primer lugar, a los equipos de apoyo que tuvimos que ir desarrollando temas de psicología, apoyo psicológico, los gremios, la jefatura, el equipo directivo y la comunidad. En ese contexto armamos un plan de marketing, que puede sonar para la administración pública un poco fuera, pero hay marketing público también. Tuvimos que cambiar el modelo comunicacional para llegar a la comunidad hospitalaria, y eso lo hicimos, menos mal lo hicimos al principio del mes de marzo. Nosotros, nuestro periodo crítico fue en el mes de abril, los primeros 20 días del mes de abril fueron 20 días intensos, y de ahí decayó la curva. Pero esos 20 días fueron como 3 meses de trabajo. El plan de apoyo en crisis, que tenía que ver con lo que estábamos hablando recién, crear un modelo de acompañamiento psicológico en crisis desde el desarrollo de las personas. Y esto dio varios hitos importantes. Ustedes a lo mejor lo vieron en la prensa, lo vieron en las redes sociales. Bueno, esto no era casualidad. Esto lo estábamos empujando nosotros desde el hospital a través de Felipe Bozo, un especialista en temas de riesgo que vino a asesorar al hospital. Vimos también el tema de aplauso, que tampoco era casualidad. También empezamos a pedir aplausos nosotros desde el punto de vista de lo que era la estrategia para que nuestros funcionarios se sintieran apoyados, porque esto no estaba instaurado. Ahora están haciendo solo porque ya es parte de lo que vivimos nosotros. Pero, y no estoy siendo arrogante con esto, sino que solo porque nos tocó en primer lugar abordar este tema. Los saludos del grupo, aplausos para los que se iban de turno y los que volvían y los que iban llegando, bueno, y el tema de la campana de la esperanza, que fue un acierto porque hoy día también se tocó, la tocamos todos porque
hubo de alta un médico que estaba muy complicado y que fuimos a saludar a su hijo y tocamos la campana de la esperanza, que suena súper fuerte en el hospital y que espontáneamente hay aplausos en todos los pisos. Eso fue parte del plan de marketing. Y todo lo que tiene que ver con el plan de desarrollo, bueno, hay algunas cosas aquí, se suspenden visitas en el hospital, eso fue drástico, se crea la red de atención de psicología a los funcionarios, que ha tenido un éxito importante. Bueno, y capacitaciones, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con los tiempos de pandemia, los videollamadas, que ahí nos donó una empresa privada, nos donó alrededor de 100 tablets, que también fueron cosas que fueron naciendo. Esto fue muy bonito porque fue la parte bonita de esto. Que muchas empresas, en términos anónimos, nos trajeron alimentos, 700 kilos de manzana, Coca-Cola, papas, ¿no? De todo, o sea, tablet, calzado, todo lo que tenía que ver con guantes, mascarillas. Bueno, y ahora nosotros estamos siendo el primer hospital público en realizar la primera transfusión de plasma, eso producto también de que vamos un poquito más avanzado que el resto. La compañía de bomberos vinieron a apoyarnos, buses de acercamiento para funcionarios, estas fueron decisiones que se tomaron, como teníamos problemas tuvimos que contratar buses, contratar un hotel para poder alojar a nuestros funcionarios que tenían problemas de movilidad. 10 minutos. ¿Y cómo gerenciar el momento de crisis? Bueno, aquí respondo en parte la pregunta que teníamos al principio. Uno, anticiparse en la toma de decisiones, de lo que aprendimos nosotros. Esto es parte del aprendizaje, es parte de la experiencia. La conclusión que estoy teniendo ahora es parte de esta experiencia. Anticiparse en la toma de decisiones, fortalecer el equipo directivo. Son momentos distintos, hay que tenerlo claro. No hay que enfrentar la situación de crisis con el mismo tipo de hospital o con el mismo tipo de organización. Hay que fortalecerla. Construir un plan de crisis, identificar y vincularse con todos los actores. Estas son las cuatro momentos, los cuatro elementos que creo yo que hay que tener siempre presente dentro de una organización que actúa en términos normales a una organización que tiene que actuar en crisis. Muchas gracias. Bueno, les comento que tenemos una serie de preguntas que están establecidas en el chat y que el equipo organizador la ha estado trabajando para poder sistematizarla en cierta forma y hacérsela a los expositores. Sebastián, tengo una primera pregunta que tiene que ver con... la pregunta te la voy a leer tal cual, Gabriela. ¿Cómo se logra la reconversión de funciones profesionales a las tareas prioritarias? La experiencia del odontólogo a las nuevas funciones, el rol de los gremios al respecto. Me imagino que relacionado con la nueva forma de actuar en la telemedicina. A ver, voy a descomponiendo la pregunta. Bueno, la reconversión de funciones nunca es sencilla, menos para un problema tan grande y para el cual se sabe tan poco. Y obviamente el aprendizaje ahí es variable entre los distintos profesionales y depende mucho de las tareas que se vinculen. Aquí en particular a los odontólogos lo puse como ejemplo, no es el único grupo que se ha convertido, pero básicamente porque ellos lo sacaron rápidamente de la atención clínica, justamente por el riesgo de contagio, ¿no es cierto?, por el mecanismo de transmisión, y su rol básicamente era de apoyar esta plataforma informática y apoyar la línea telefónica. Entonces, básicamente ahí, ¿qué es lo que hicimos? Trabajamos conjuntamente con la APS municipal y desde la APS nos suministraron los elementos que a ellos les llegaban como consultas, inquietudes o problemas más frecuentes de la gente. Cuestiones básicas, cotidianas. Horarios de funcionamiento de lugares, dónde ir, cómo acudir, medidas de prevención, y eso lo fuimos reuniendo en un documento más común, un poco más estandarizado, se lo fuimos reportando a los odontólogos para que ellos tuvieran de alguna manera un set de preguntas y respuestas a las que responder. Eso en esa área en particular. Ahora, otras reconversiones de funciones, afortunadamente, todavía no hemos necesitado. Y es básicamente porque el volumen de casos, por lo menos en nuestro territorio, es todavía manejable por las capacidades que hay en el Servicio de Salud y en la Seremi. Pero el límite es frágil. El límite es frágil. No es lo mismo, obviamente, que es lo que está ocurriendo en la región metropolitana o en la Quinta, donde ya llegando a un nivel de complejidad mayor, ya hay especialidades como psiquiatría, dermatología u otras que han tenido que capacitarse en funciones para las que probablemente dejaron de trabajar hace muchos años.
u otros profesionales de otra área adquirir habilidades para efectos de manejar la pandemia. Es complejo, hay un aprendizaje individual, hay un aprendizaje colectivo institucional, y eso además siempre con los resguardos de seguridad clínica que se puedan mantener. Ahora, sobre telemedicina, el campo está abierto. Yo me atrevo a señalar que, claro, como médico puede decir, bueno, la teleconsulta, uno espera que sea resolutiva, hay muchas que no las van a hacer, pero no me cabe duda, y yo en lo personal siempre he apostado porque en particular enfermeras y otros profesionales pueden cumplir un rol equivalente en muchas áreas de manera resolutiva para muchos problemas de salud, y probablemente se va a necesitar que sea así. O sea, cuando uno ve el problema de las enfermedades crónicas cardiovasculares, lo que estamos viendo es que esos problemas de salud se están descompensando. Los infartados o los que están con accidentes cerebrovasculares están llegando tarde a la urgencia, eso consume más recursos críticos de diagnóstico, tratamiento, de rehabilitación, y probablemente ahí vamos a necesitar muchas más funciones de reconversión, tanto de las actividades clínicas tradicionales como las de telemedicina. Ahora, esto, de nuevo, hay mucho de conjetura, de abrir propuestas, más que de cerrarlas, y es difícil dar con una respuesta concreta. O sea, más que concluir ahora, yo creo que estamos en el periodo de hacernos hartas preguntas también, para tratar de identificar cuáles son las mejores soluciones. Y aquí también es un espacio, la incertidumbre también es un espacio para la creatividad. O sea, eso no ha cambiado. Lo que de alguna manera reportan desde afuera no es que lo hayan tenido del todo claro en telemedicina en puntual previo a la pandemia. Aquí hay que hacer el distingo, me parece, entre planificación estratégica, que es lo que habitualmente nos hablan, ¿no es cierto?, desde la gestión tanto público como privada, pero aquí hay mucha necesidad de planificación situacional. Y esa cuestión es fundamental para poder tener la flexibilidad, ¿no es cierto?, de adaptarse a los distintos problemas que vayan surgiendo, tanto por la especificidad como por el volumen, por la magnitud de los problemas. Y ahí Eber lo ha descrito súper bien, ¿no? O sea, él tomó una serie de medidas que de alguna manera van quebrando, van rompiendo las normas o las prácticas habituales, y hay que hacerlo. No queda otra, tanto en infraestructura como en estrategias puntuales de problemas de salud, o en reconvertir ya equipos humanos completos para una determinada función. No sé si ahí respondo a la pregunta. Sí, lo que pasa es que yo creo que muchos coincidimos contigo, que en realidad hay más bien un tema de análisis más que de una respuesta concreta por lo que significa la proyección de la estrategia. Sebastián, otra pregunta que nos aparece en el chat. Yo por favor les voy a pedir que por una cuestión de tiempo, probablemente algunas de sus preguntas van a quedar afuera, digamos, y lo otro que quiero decir es que no me pidan la palabra levantando la opción de levantar la mano, porque vamos a trabajar con el tema del chat y tratar de mantenernos dentro del tiempo también para poder desarrollar este seminario, esta conferencia dentro de los tiempos. Sebastián, la segunda pregunta tiene que ver con cuando te refieres a ciertos convenios que tienen con Servicios de Salud de Argentina. ¿La telemedicina está cumpliendo algún rol en este momento en esos convenios, o no está en relación? Y si es así, ¿cómo se desarrolla? No, la telemedicina, pero básicamente para contacto entre los equipos médicos u otros equipos de salud, pero no para la evaluación de pacientes propiamente tal. Habitualmente lo que ocurre es la telemedicina entre el Hospital de Puerto Montt y los hospitales, en este caso de Futaleufú o Palena, que están ahí en la zona limítrofe con Argentina, pero sobre todo se mantiene ahí la atención presencial. Ahí hay mucho también que tiene que ver con cuál es la aceptación del usuario final, y eso es una cuestión que se tiene que respetar. Muchas veces uno asume que el paciente va a tener la total disponibilidad para la modalidad de telemedicina, pero eso no es así, y muchas veces se puede convertir en hasta un obstáculo en términos de diagnóstico, de adherencia al tratamiento, cumplimiento de las medidas, etc.
Ahora, con Argentina, como les mencionaba, con estos 3 hospitales, no, por ahora no ha habido. A lo mejor hay alguna práctica emergente ahí que todavía no hemos detectado y nos tendrán que reportar en las próximas semanas, pero hasta lo que manejo, no. Sí, yo creo que ahí también se genera una opción, digamos, debido a las relaciones están en este momento, probablemente la opción de la telemedicina o al menos de la vinculación, sobre todo en términos de pandemia global, también va a tener un efecto positivo y a lo mejor necesario. Gracias, Sebastián. Tengo 2 preguntas que me están enviando la comisión organizadora para Heber. Heber, me preguntan si, para que actives tu micrófono, ya ahí está activado, gracias. Me preguntan si tú conoces sobre otros países que están, de cierta forma, países un poco más desarrollados, que están realizando, están demandando, digamos, protocolos a la OMS porque se considera que no están respondiendo a la realidad, según quien hace la pregunta. Y que eso tenía que ver, podría tener que ver también con el número tan alto de muertes. No sé si tú puedes comentarnos algo al respecto. ¿De muerte a donde aquí en Chile o en el extranjero? No, en general. Eh, a ver, nosotros respondemos al protocolo que indica el Ministerio, somos una entidad, si bien es cierto, autogestionada en red, pero tenemos que trabajar en base a los protocolos del Servicio de Salud que son indicados por el Ministerio. En términos de lo que es la atención de salud, o está hablando respecto al PCR, ¿cómo? No me queda clara la pregunta. Te la leo textual, dice. ¿Conoce ¿Ya? usted la situación de demanda de los países más desarrollados que realizan a la OMS por el protocolo en tratamiento con pacientes de COVID-19 y que no estarían respondiendo a la realidad? Y por esto tal vez habrían tantas muertes. Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, yo puedo responder como el hospital en Enrique Aravena, no puedo responder como lo que está pasando en otros países. Sin embargo, acá el tratamiento que nosotros hicimos fue bastante efectivo porque no tuvimos, de pacientes ventilados, tuvimos 3 muertes, 3 personas que fallecieron, que estuvieron en ventilación mecánica, lo cual es una tasa muy baja respecto a la cantidad de pacientes que tuvimos en ventilación mecánica. El tratamiento fue a través de medicamentos que tienen que ver con la parte de coagulación del virus, o sea, de la sangre, y lo otro que tiene que ver con lo que era el tema bronquial. Lo importante de esto es que el protocolo que indica el tratamiento no tampoco es tan claro. No existe hoy día una claridad respecto a qué hay que usar. Aquí lo que se ve es la expertise de nuestro epidemiólogo y respecto a lo que tiene que ver con las pruebas que se van haciendo. Como ejemplo está, por ejemplo, lo del plasma. Lo del plasma se está haciendo en otras partes del mundo, sin embargo, no hay todavía una recomendación clara en que si esto tiene o no tiene efecto. Sí ha habido recuperación de pacientes en otros lados con el plasma, nosotros lo estamos probando hoy día, hemos tenido una muy buena gestión, pero lo que ha ido ocurriendo con este virus es que en 3 meses el mundo entero se quedó contagiado y no hay protocolos que funcionen en relación a mejorar la atención de salud del paciente. Aquí son todos temas todavía de prueba y error. La mayoría de lo que el tratamiento que se ha dado, el tratamiento normal para un paciente que tiene problemas de respiratorio y que tiene problemas a través de que tiene que enfrentar una ventilación mecánica. Ok. Mira, hay una segunda pregunta. ¿Ya? Que tiene que ver con algo que tú señalabas, que en cierta forma nos piden que pudieras ampliar o comentar un poco más lo que tú señalas como el rol de la gestión en emergencias centrada en los funcionarios y no necesariamente en los pacientes. Entonces, poder Sí. explicar un poco a qué te refieres con esa frase y poder desarrollarla un poco más. Claro, lo que pasa es que en términos normales, un hospital generalmente su foco está dado en la atención de salud hacia los pacientes. El cliente final o el usuario final o el beneficiario final, depende de cómo la corriente que uno sigue. En ese contexto, uno en términos normales está orientado hacia la atención del paciente. No importa desde el punto de vista tanto en la parte del funcionario, porque el funcionario está acostumbrado dentro de los protocolos de salud a actuar, a desempeñar.
sabe que tiene que lavarse las manos después de atender a un paciente o antes de atenderlo, sabe lo que tiene que hacer. Sin embargo, en este contexto, en el contexto de crisis, depende de la crisis que sea, estamos hablando del SARS-CoV-2, ¿no es cierto? En esta crisis lo importante era bajar la percepción de miedo, bajar el riesgo, bajar todo lo que era la parte de ansiedad de nuestros funcionarios para que tuviéramos funcionarios que trabajaran tranquilos. Entonces, el foco que nosotros identificamos en este proceso de crisis fue el foco más crítico, el punto más crítico era el bajar la percepción de nuestros funcionarios, bajar el miedo de nuestros funcionarios. Porque no hay que olvidar que no necesariamente por andar con la mascarilla o por andar con la bata o andar con los guantes, eso aminoraba el riesgo, pero no la imposibilidad de contagiarse cuando tú tienes familia, tienes padres, tienes hijos que también están esperando en la casa. Entonces, eso es lo que el ambiente que se estaba dando dentro del hospital. Entonces, la planeación que nosotros hicimos fue poner la mirada en el funcionario, en este contexto. Ok, muchas gracias. Y hay una tercera pregunta, Heber, que tiene que ver con, yo les comentaba al principio, la audiencia de hoy día, me señalaban las personas que están haciendo el registro, está como dividida, así como 50% el área salud y 50% el área social. Y la gente del área social nos pregunta tu visión desde la dirección sobre, por ejemplo, profesionales, trabajadores sociales, su rol hoy día en este tema, cómo lo viste tú, cómo lo proyectas tú, por ejemplo, en los tiempos de crisis y en lo que viene y en lo que se nos avecina también, digamos, en esta pandemia. Sí, nosotros tenemos un departamento de trabajo social dentro del hospital, que está constituido por alrededor de 8 o 9 trabajadores sociales, de los cuales el rol fundamental de ellos es ver la situación en que se encuentran, por ejemplo, los pacientes que requieren, no sé, una hospitalización domiciliaria, que requieren medicamentos, que optan o no tienen los recursos para poder ser por ejemplo, atendido en su casa cuando se va de aquí del hospital. Entonces hay mucho tema social, mucho trabajo que hacemos porque la mayoría de la gente, como vimos ahí, el 84,5% son beneficiarios de FONASA. La mayoría de las personas que son indigentes obviamente no tienen otro, o carentes de recursos, no tienen otra alternativa de atención de salud y tenemos que estar constantemente revisando la situación de esos beneficiarios en el contexto de la opción de poder optar a medicamentos, optar a sillas de ruedas, todo lo que tiene que ver con la parte musculoesquelética, de lo que necesita aparatos. Entonces hay que estar constantemente evaluando y eso lo hace toda el área social de nuestro hospital y la coordinación obviamente con todo el resto de las organizaciones que están entregando beneficios para tanto para los beneficiarios como para los usuarios crónicos nuestros. Entonces hay un trabajo que se hace de coordinación con el resto de las instituciones públicas, incluso para buscar un hogar, para buscar un lugar donde poder optar una casa, hasta optar por un medicamento. Este hospital atiende a toda la población de alta complejidad y hay gente que sale o egresa a este hospital y no tiene dónde llegar. Hay mucha gente abandonada, incluso aquí hay gente que está en situación de calle. Entonces hay un trabajo que tiene que ser coordinado con el resto de las instituciones para socorrer a estas personas. Hay muchos que llegan aquí que nunca vivieron en ninguna parte, que viven en situación de calle o que estaban enfermos, entran al hospital y terminan yéndose a un hogar, terminan yéndose a una casa, terminan yéndose a un lugar de acogida. Esos son trabajos que se hacen dentro de lo que es el hospital. Bueno, muchas gracias, Gebe, por tu participación, al igual que Sebastián. La verdad, estimado y estimada, es que siempre planificamos y teníamos estructurado este ciclo de duración como 1 hora y media. Queremos respetar, digamos, esos tiempos porque sabemos que todos tienen otras cosas que hacer, digamos, y organizarse en tiempos de pandemia, estando en la casa, también tiene su complejidad. Por lo tanto, vamos a cerrar con 2 o 3 informaciones que creo yo que son necesarias. La primera es que desde el día lunes vamos a empezar a enviar las constancias de participación en esta jornada. Cualquier duda se pueden dirigir al correo del Magíster de Gerencia Social, @frontera.cl. Vamos a enviarlas a sus correos en formato PDF para que la tengan.
La segunda información es que este ciclo continúa en el mes de junio, donde vamos a abordar el tema del trabajo, también en el área de salud y la pandemia, pero desde el punto de vista no directivo, sino que desde el punto de vista profesional. Así que cada uno de ustedes va a ser invitado nuevamente. Quiero agradecerles a todos, a todas, por su presencia hoy día acá en este salón virtual. Ya nos estaremos acostumbrando, digamos, al desarrollo de estas acciones virtuales. Buscaremos la forma de poder interactuar un poco más, de poder desarrollar mejor esta actividad para poder, no sé, poder contemplar la mayor cantidad de preguntas posibles y de mejor interacción con nuestro conferencista. Un agradecimiento nuevamente a Sebastián y a Heber, que les vaya muy bien en sus trabajos, que les vaya muy bien en lo que les vaya muy bien en el magíster también, porque están en su etapa de tesis, así que es muy importante que le dediquen también tiempo a eso. Un saludo especial a los ex alumnos del magíster, que los veo y son muchos los que están aquí, así que un gusto verlos y un gusto poder relacionarnos en forma virtual al menos con cada uno de ustedes. Nada, muchas gracias a todos, a todas, que les vaya muy bien. En nombre del comité organizador del Magíster quiero desearles mucha suerte, mucha salud y que se cuiden mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti que me están diciendo que los que están aquí podrían prender sus cámaras para poder sacar una foto. En realidad creo que es un poco tarde porque se estaban yendo, digamos, pero no sé si a ver si Miguel alcanzó a sacar la foto antes, pero les voy a pedir igual a todos los que están acá. Es solo un segundo para poder tener una foto más completa de ustedes. Bien. Julio, Guillermo están en la pantalla inicial, así que les voy a pedir también, Miguel también, Javier Letelier también está en la pantalla inicial, sería bueno que... José Luis. José Luis está ahí sentándose, muy bien José Luis. Bueno, ahí va, saluden. Ahora la foto, 1, 2, 3. Muy bien, muchas gracias, esa es la foto oficial. Ahora sí que muchas gracias por su presencia, que les vaya muy bien.